Congela tu compromiso con ella. Mientras consigamos lo que queremos, no le vuelvas a hablar de boda a Marcela. ¿Cómo me estás pidiendo eso? ¿Cómo que cómo? Despierta, Armando, despierta. Beatriz es la dueña de B&M, de Bar, de nuestra libertad. Ella nos tiene en sus manos, el tiempo se nos está acabando. Tienes que reconciliarte con la fea y lo vas a hacer. No puedo congelar así mi boda con Marcela como si nada. No sabes la presión que tengo encima. Ok, fair enough. Cambiemos de estrategia. Vas a jugar al amigo, al confidente. Dile que te sientes muy bien a su lado. Ábrele tu corazón. Y cuando ella esté con las defensas bajas, ¡boom! Vuelves a atacar. ¡Bravo! ¡Bravo, Betty, bravo! No, es que me parece espectacular que haya renunciado, Betty. Muy bien. ¿Qué te dijeron las otras empleadas? No saben. ¿Eh? Que no saben. Es que están todavía preocupadas por lo de su sueldo. Pues, ¿cómo no, Betty? Betty, si B&M tiene un hoyo así negro en las finanzas, intapable. Betty, no hay futuro. Pero sí mucho pasado. ¿Qué? Betty, what do you mean? Que el señor Daniel Valencia, durante el pleito, le dijo al señor Armando que si él se convertía en presidente de B&M, iba a ordenar una auditoría completa a la compañía. Ay, no me digas. Uy, no, Betty, eso está, pues, muy mal, ¿no? Porque ahí saldría lo de Bar, saldría lo de los préstamos. No manches, Betty. Everything. Es que, Nicolás, yo no sé por qué hice eso. Ay. Me van a meter a la cárcel, seguro. Voy a terminar en la cárcel. Oye, Ramiro, pero con cariño, ¿no? Si es que ayer me lastimé la rodilla, como que no pude calentar ahorita. Uy, el abuelo. Pero qué pánico me da llegar a tu edad. Déjamelo a mí, hermanito. Necesito calentar. Oye, pero es que yo quería entrenar contigo, Ramiro. Mi hermana sabe mucho más de lucha que yo, tranquilo. Te dejo en buenas manos. Ah, sí. Oye, pero es que ¿Pero qué? ¿Te da miedo? me da más miedo no pagarle al banco. Entonces, ¿preparado? Dale. Ah, ya sé, Cuquito. Es que si no renunciaba al trabajo, no sé qué iba a hacer. Fue como la única forma que encontré de renunciar también al amor. Es que mi corazón se siente como... Mija, te buscan en la puerta. ¿A mí? Sí, ¿Quién? es mejor que tú misma lo veas. Apúrate, que es muy urgente. Qué linda, ¿verdad? Ah, mire, esta fue su graduación. Sí, ella fue summa cum laude. No está bien que lo diga yo porque soy la mamá, pero mi Betty siempre fue la mejor. En todo. Señor Armando. Hola, Betty. Perdóname por haber venido así sin avisar y a esta hora, pero necesito hablar con usted urgentemente y a solas. ¿Qué? Ni que hubieras visto a La Llorona. Ay, ¿qué haces? ¿Qué haces? Si hubiera visto a La Llorona, sabría perfectamente que está buscando a sus hijos. Pero en este caso, ¿usted quién sabe? ¿Sí te has dado cuenta, zorrita, que en esta casa no tenemos de decoración tubos del piso al techo en donde te puedas trepar? Por lo tanto, no entiendo por qué el disfraz de encueratriz. Sí, encueratriz. Mi novio tenía hambre, así que le fui a buscar unas fresitas. Se las voy a hacer cortaditas así en mi body. No me digas. ¿Sabes dónde puedes encontrar unas muy frescas y deliciosas? En el supermercado. Porque todo lo que hay en esta casa es de mis hijos, los cuales, por cierto, no tienen por qué presenciar este par de espectáculos. Se pueden traumar. Ay, se van a traumar, señora. ¿No se ha visto su cara? Si no lo han hecho con usted, ¿usted cree que lo van a hacer conmigo? Sácate de aquí. I'm sorry. Sí, eso es lo que eres. Una Doña, zorri. eres una doña. Sácate. Doña, eres una doña. Betty, ya no pudimos terminar de platicar porque pues, el imbécil de Daniel nos interrumpió. Y yo sé que lo que pasó hoy pues, nos sobrepasó. Y pues no quiero que tome decisiones tan rápidamente. No hemos llegado tan lejos. Sí, yo sé que usted está preocupado por la situación financiera de la empresa. No me refiero a la empresa.
Me refiero a nosotros, a lo que nosotros tenemos. ¿Qué tenemos, señor Armando? Pues esto que es tan real, lo que nos está pasando a los dos. También el anillo de compromiso y la señorita Marcela son reales. Sí, claro, también son reales. Pero bueno, lo de nosotros es relativamente nuevo y mi relación con Marcela pues tiene muchos años, ¿no? Bueno, fue una idea de mis papás y no quiere decir que me la hayan impuesto ni tampoco a ella, pero en su momento era todo tan natural, tan lógico y ahora... ¿Usted la ama? La quiero. Sí, la quiero y me atrae como mujer. No se lo voy a negar y yo siempre he sido muy sincero con usted, ¿verdad? Entonces... Señores, está servido. Yo me retiro, no quiero estorbar. No, de ninguna manera, Armando. Mi mujer acaba de preparar un festín en tu honor. Haznos el favor, por favor. No puedes despreciarnos, ¿eh? Betty, lleva a tu jefe. Sí. Ya verás, Armando. Gracias. Cómo Qué pena, cocina de mi verdad. mujer. Es No, una sí, maravilla. me lo imagino. Mira, no es por presumirla, pero... Muy bien. Sí. No descuides tu defensa. No la descuides. ¡Bien ágiles! Sandra, como que se le está pasando la mano, ¿no? ¿Tú crees? Sí. ¡No, Sandra! ¿Yo qué te hice? ¡Rompehuesos! Métete con alguien de tu tamaño, ¿no? Doña Julia, eso está buenísimo. Ay, qué bueno que le gustó. Lo preparé a las carreras, ¿eh? No, hombre, deberías de ver en Navidad cómo se luce mi mujer. Ven en diciembre para que prueben los romeritos. Uy, con sus tortitas de camarones. Años que no como romeritos. ¿Y en su casa qué cocina su mamá? No. Siempre teníamos alguien que cocinaba para nosotros. Mi mamá no se le da mucho la cocina. ¿Ni un postrecito? Bueno, una vez me acuerdo cuando era niño que tenía que vender unas galletas en los Boy Scouts y trató de hornear unas galletas y se le quemaron. Entonces tuvo que ir al súper a comprar una caja y esa fue la que vendía ahí alrededor de mi casa. Sí, no Armando, se me da. nos honras con tu visita. No, al contrario, de verdad, qué honor estar aquí con ustedes. Yo solamente venía a hablar de negocios y me reciben así. Buenísimo Nos está da esto. gusto, nos da gusto. ¿Y es algo muy urgente? No. Digo, no es tan urgente, así que digas, ya, ahorita mismo. Ni tampoco así de, ay, no, pues para el otro año lo vemos. Es algo que pues se tenía que ver, pero no se había visto, pero ya se está viendo. No sé si te estoy entendiendo bien, hija. Es sobre las inversiones de la empresa donde trabajamos el señor Armando y yo. ¿Y esas inversiones? ¡Ay! ¿No gusta más pollito? Está buenísimo, ¿eh, ma? No, gracias. Bueno, ya que insiste. Le me gustó. Un poquito más. Más. Un poquito más. Ay, señor Armando. Hey, wake up, baby. ¿Cómo? Sandrita. Vamos, mi amor. Vamos. Perfecto. Eso es perfecto. ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Pasó que perdiste. A ver, yo con este no perdí nada. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Rato, estaba con tu papá, hablando del campeonato de lucha. La verdad, vi la lista y no sé si inscribirme, no hay nadie a mi nivel. No, a ver, espérate. Digo, son nuevas, pero son buenas. O sea, un campeonato con novatas no sé si sería bueno para mi imagen. ¿Y tú por qué no te vas a inscribir? Es que, ¿a poco también eres luchadora? Sí, ¿por qué? ¿No parezco? Pues, la verdad, no. Estás así como muy femenina. Es parte de mi estrategia.
Mucho gusto, soy la Pantera. Soy ruda. ¿Sabes qué, Pantera? Se me olvidó poner mi nombre en la lista. ¿Sí voy a luchar? No, pues no me digas. Pues ahora tengo 2 motivos para inscribirme. Ay, y una disculpa, señor Armando. Es que mis papás no sirven la comida, la echan. Y sobre todo cuando hay invitados especiales como usted. Y también perdón porque lo hicieron repetir de todo. No se preocupe, Betty. Estuvo delicioso todo. Comí muchísimo. Pero es en serio, ¿eh? No le acepto su renuncia. Ay, pero señor No, pero Armando... nada, Betty. Usted y yo vamos a ser amigos, solamente. Sí, prometo que no la voy a perturbar ni tampoco le voy a exigir nada. Pero la espero mañana en la empresa sin ningún pretexto. Yo estoy seguro que me va a apoyar porque la necesito en B&M y en mi vida. Con permiso. Este feliz lagarta me está invadiendo todo mi espacio. ¿Qué es todo esto? A ver, ¿qué es esto? Crema antimanchas. ¿Ah, sí? Pues no manches. No manches tu vida con la cruz de mi desprecio. Esto es... Aloe vera, $200. Ay, hija de la guayaba. Justo lo que andaba yo necesitando. Y esta... crema para patas de gallo. ¡Ay! Justamente yo tengo patas de gallo en los brazos. Las he visto recorrerme todo por los brazos. Y justamente por eso ya les estoy preparando un corral, mis niñas. ¡Ay! ¡Ay, qué hermoso! No lo puedo creer. Esto es un instrumento perfecto y siempre lo había estado buscando. ¿Te soñé? Nada como una limpieza profunda en el inodoro para esas pequeñas manchas difíciles y esos rincones inalcanzables. Ay, perfecto. Y para manchas más resistentes, ¡zas! ¡Ay! Este perfume es el que siempre había deseado. ¡Ay, mira! Un atomizador de ambiente para que todo huela bien. La naturaleza necesita oler bien. Los árboles necesitan oler bien. Y sobre todo, una popó que huela mejor. Y... sí, un segundo, por favor. Estoy tomando un momento de relax como me han recomendado en mis terapias. Las tuberías deben oler bien. Ya voy. Estoy a punto de encontrar la paz. Bueno, aquí está. Gracias. ¿Que no tienes hambre o...? Ay, no me digas que estás somatizando el estrés de la empresa. No, es que ayer cené muy pesado. ¿Así? ¿Qué cenaste? Fui a un restaurante mexicano y como condimentado. Oh. ¿Qué? ¿Qué pasó? Mi papá. No sé, es muy temprano, pero ya sé para qué me va a hablar. Oh, buenos días, papá. Hola, hijo. Voy a ser sincero contigo y espero que seas sincero conmigo. ¿Se puede saber por qué no se le pagó a los empleados? ¿Me puedes dar una explicación? Seguramente Daniel fue el que te avisó, ¿no? Bueno, no importa por quién me has enterado. Y ahora que lo mencionas, ¿por qué no fuiste tú el que me lo contó? Es que no quería preocuparte. No quiero justificaciones, quiero explicaciones. Lo que pasa es que tuvimos un problema con la consignación de uno de nuestros clientes importantes y era una suma importante. Y ese dinero está por entrar hoy mismo.
Bueno, eso puede pasar, pero, hijo, tenemos una línea abierta de crédito con todos los bancos que siempre han trabajado con nosotros. ¿Por qué no pediste un crédito? Sí, yo lo sé, pero no quería tocar ese crédito porque ese dinero está por entrar en cualquier momento. No te preocupes, papá. Los empleados van a estar pagados hoy mismo. Hijo, ¿qué está pasando con B&M? Papá, es un proceso, es una estrategia. Hijo, voy a ser claro contigo. Yo siempre te he apoyado contra los ataques de Daniel y toda la demás gente. Si tú no solucionas este problema, yo mismo voy a pedir una auditoría para la empresa. Pero papá... Papá, nada. ¿Y sabes quién va a estar a cargo de esa auditoría? Daniel Valencia. Si quieres ver los episodios completos de Betty en New York antes que nadie, no te los puedes perder en la tele de lunes a viernes a las 9 de tu centro por Telemundo. Nadie quedará indiferente a su paso. Tú también te quedarás con la boca abierta.